provincia de Buenos Aires, República Argentina. Transmite Radio Oasis. En el 95.5 MHz del dial. After Office. El resumen del día junto a los mejores clásicos. Hasta las 21. Con César Acuña. Por Oasis. Dos minutos pasaron de las 20, como todos los miércoles a esta hora presentamos al profesor Ricardo Jaén, la columna Contertulia, analista en riesgo político, director académico de la Cátedra Libre de Periodismo y Comunicación Mariano Moreno. Ricardo, buenas noches, un gusto saludarte. Hola César, ¿cómo estás? Bien, muy bien. Un poquito abrumado así por el cierre de campaña y tanta información y bueno, y cosas que pasan, pero digamos, se acostumbra uno. Bueno, sí, con el vértigo que trae en general los cierres de campaña. La verdad que yo, en vez de hablar por mí, sí, voy a tratar de repetir 3 charlas que tuve en lo que va de esta semana, del lunes a hoy, sí, con 3 personas distintas a las cuales le pregunté cómo veían la elección. Uno es un senador provincial del oficialismo, que además tiene un cargo importante en la Cámara. El otro es un candidato importante de Juntos en Capital Federal. Y finalmente, con un histórico sindicalista, hombre, secretario general de un sindicato muy importante. ¿Quiere que le resuma qué me dijo cada uno? Sí, por supuesto. Bueno, el senador provincial del oficialismo, ante mi pregunta, me dijo que pase rápido. Le digo, ¿cómo? Sí, me dice, que pase rápido. Le digo, pero no lo ves con la posibilidad de que poder remontar. No, me dice, no tengo ningún elemento para tomarme y ser un poco más optimista. Creo que las cartas están echadas, por lo tanto que pase rápido y que pase lo que tenga que pasar. A la pucha, le digo. ¿Y qué es lo que tenga que pasar? Ni yo lo sé. Bueno. Después le hago la misma pregunta al candidato de Juntos de la Capital Federal. Sí. Pero en relación, digamos, a cómo estaba él en la Capital Federal, cómo veía el tema de la provincia y la elección en general. Me respondió que en Capital Federal efectivamente están preocupados la gente de Juntos por la suma de Milei. Por supuesto que el tema de Juntos en Capital Federal es llegar a un número significativo, ¿sí? Pero dice que Milei les puede sacar brillantez, digamos, a la elección en Capital. Claro. Me dicen que los datos que tenía vuelvo a reiterar, candidato de Capital Federal, que tenía sobre provincia, me decía de que lo que le llamaba la atención era que había aumento en el voto a randazo, y que eso significaba un mayor estiramiento por parte de la oposición con respecto al oficialismo del que había habido en las PASO, cosa que particularmente me sorprendió. Le digo, me parece que sos demasiado optimista. No, me dice, te digo lo que sé. Así que estaba con dos situaciones ambivalentes, ¿no? Porque al oficialista lo había visto demasiado pesimista, y al opositor, que había sido ganador de las PASO, lo veía demasiado optimista. Y finalmente
hablé con este amigo secretario general histórico, gremialista, hombre de toda la vida del peronismo. ¿Y qué es lo que me dice este buen hombre ante mi pregunta? No me la contesta y me dice otra cosa. Me dice de que están dispuestos a desembarcar en el gobierno de la provincia y de la nación y hacerse cargo con los compañeros del PJ. Sí, eso léase sindicalistas más gobernadores, ¿cómo juegan Mansur ahí o sindicalistas solos? Bueno, yo le pregunté lo mismo y también me dijo con los que se alineen en el momento. Ah, bien, o sea, los que se suban al carro, el peronista siempre se sube al carro del triunfo, pero en este caso hay que subirse a un carro de bomberos, digamos. Pero me llama la atención, digamos, con las 3 personas que hablé, tengo realmente una relación que me permite saber de que no me están mintiendo en lo que me están diciendo, y jamás en todas las veces que hemos tenido charlas políticas los vi con esta relatividad en cuanto a los sucesos, digamos. Claro. ¿Sí? Con lo cual, digamos, si ninguno de los 3, digamos, tiene muy en claro las cosas, menos las puedo tener yo. No, evidentemente cada uno está en su carril jugando su partido, digamos, o viendo el partido según su situación. Sí, no, es desconcertante, no cabe ninguna duda. De todas maneras, cada opinión dentro de cada contexto del que marcas tiene su explicación. O nos estamos volviendo muy locos. No, sí, ciertamente que la tiene, pero sí. Bueno. El tema es cómo encajan esas piezas. En realidad, bueno, habrá que esperar el 15N. Lo cierto es que la Casa Rosada está más preocupada por el qué pasa a partir del lunes, y en realidad es muy llamativo todo, ¿no? Porque Alberto estaría como tratando de amortiguar un golpe. ¿Viste esas mascotas? No quiero, digamos, perro o gato, que por ahí los chicos de la casa lo tratan bien, pero el que manda en la casa, cuando entra la mascota se esconde. Yo creo que el 15N para Alberto es eso, a ver que no le pase lo que le pasó, ¿no? Es una muy buena imagen eso. De cualquier manera le digo, en pocas elecciones estoy tan desconcertado como en esta. Le digo sinceramente. No, bueno, obviamente habrá que esperar no es una gran revelación decir, habrá que esperar al domingo a la noche o al lunes, pero no nos queda otra, evidentemente, ¿no? A mí me preocupa el futuro de la ciudadanía, la gente de a pie como nosotros, ¿no? Bueno, finalmente somos los que vamos a pagar las consecuencias de lo que sea, esto está claro. Digamos, acá siempre perdemos los mismos, digamos, olvídense. Pero bueno, veremos qué nos dice el entrevistado. Tenemos la suerte de tenerlo a Carlos Fara, ¿sí? Uno de los mejores analistas y consultores políticos de América Latina, vamos a aprovecharlo. Bueno, fantástico. En un ratito volvemos entonces y vamos a dialogar entonces con este gran consultor. Estamos como todos los miércoles en la columna Contertulia con el profesor Ricardo Jaén. Hasta las 21. After Office. Con César Acuña. Por Oasis. Como todos los miércoles en la columna Contertulia con Ricardo Jaén, vamos a saludar ahora al entrevistado, al gran Carlos Fara, consultor político especialista en opinión pública, en campañas electorales y comunicación de gobierno. Carlos, César Acuña te saluda. ¿Cómo estás? Muy buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches, ¿cómo están? Gracias por tu tiempo, Carlos. Te saluda Ricardo también. Buenas noches, Carlos, ¿cómo estás? Buenas noches. Bueno, ahí está, se cruzaron los saludos. Bueno, Carlos, estábamos analizando recién con Ricardo que es una elección tan atípica que por ahí preocupa más el 15N. Yo te diría que sí, digamos, me parece que todo el foco está puesto, digamos, en el día después,
en parte porque, bueno, tanto oficialismo como oposición dan por hecho, digamos, un triunfo de Juntos y a nivel nacional y en la provincia de Buenos Aires, y entonces obviamente, digamos, después de lo que pasó el 12 de septiembre, toda la pregunta va sobre cuánto nivel de conflictividad y si se pueden esperar o no cambios en el gobierno a partir del lunes, y yo te diría que siempre que existe, digamos, una derrota, por muy digamos, por muy maquillada que sea, vas a encontrarte con pase de facturas, ajustes de cuentas, algunos pedidos de renuncia sin lugar a dudas, y una cantidad de rumores, ¿no?, sobre cómo sigue esta película para adelante, sobre todo porque, bueno, el 12 de septiembre de última era una suerte de ensayo, ¿no?, pero el próximo domingo a la noche vamos a tener, digamos, constante y sonante, digamos, cómo es la nueva composición de las dos cámaras. Carlos, ¿cómo pensás o proyectás si se confirma, digamos, la derrota del oficialismo en más o menos los mismos términos que las PASO, la reacción política de Cristina Kirchner? Qué buena pregunta. Mira, yo creo que, a ver, primero, creo que va a haber una reacción como, digamos, como tomando distancia de la situación, como marcándole, digamos, la responsabilidad a Alberto, ¿no?, respecto de que la culpa, digamos, de la derrota es de él, aun cuando pudiese eventualmente mejorar algo el gobierno respecto al 12 de septiembre, de todas maneras va a existir el pase de factura respecto de deberíamos haber reaccionado antes, ¿no?, como proyecto político frente a la situación, y no hubiéramos quizá, digamos, pasado por esta cuestión. Eso en primer término. La segunda cuestión es que yo sinceramente creo que después del 12 de septiembre se terminó como de cristalizar un proceso en el cual me parece que Cristina siente ya una decepción por haber optado por Alberto y cómo él condujo, digamos, estos 2 años de gobierno, y que entonces, digamos, empieza ella a pensar como en otra etapa, ¿no?, es decir, cuál es la ingeniería política como para poder hacer frente a la situación de 2023. Yo creo que Cristina no es tonta, digamos, sabe que un no acuerdo con el Fondo Monetario puede volver todo muy inestable, digamos, y terminar convirtiéndose en un boomerang, con lo cual creo yo que más allá de la dialéctica pública, lo que hay en el fondo, digamos, es un endurecimiento de posiciones públicas, pero, digamos, como para un poco marcharle la cancha a Alberto y a Guzmán, en función de una cosa que tarde o temprano va a terminar en un acuerdo, que sea un acuerdo light, en un acuerdo, digamos, un poco superficial con el fondo, pero acuerdo al fin, digamos. Sería, digamos, como un argumento importante para el oficialismo, ¿no? ¿Vos lo viste a Guzmán medio así camporizándose con el discurso o realmente se quiso acercar un poquito? No, yo me parece que lo que Guzmán, digamos, el Guzmán real es un Guzmán moderado, ¿no? Me parece que lo que hizo fue, digamos, tratar de sintonizar un poco políticamente, como para que llegara al momento, digamos, después del domingo, no con el San Benito de que él está como más cercano a los argumentos del fondo y no tan cercano, digamos, a los intereses del proyecto político, ¿no? Me parece que es como actuó, digamos, como una especie de placebo frente al cristinismo, claro, y no como una suerte de convencimiento real. Carlos, y en la provincia de Buenos Aires, ¿el proyecto Kicillof naufraga definitivamente con una mala elección? Mira, no creo que naufrague definitivamente. Está claro, digamos, que, vamos a decir así, lo pone en casillas, ¿no? Le hace una advertencia, ¿no?, sobre las falencias de conducción que también ha tenido el propio Kicillof, según la opinión de Cristina y de la Cámpora desde ya. Entonces, lo que creo, digamos, ahí es que me parece que también se armó un galimatías, porque esto era Alberto, si le va muy bien, Alberto pensando en reelegir, Alberto, digamos, como no anda bien, entonces, digamos, va para un periodo de transición, y lo que viene es Kicillof, y máximo, digamos, pasaría provincia en ese mismo enroque. Pero el problema, digamos, es que Kicillof le quedó grande la provincia, y por supuesto, digamos, se terminó como de profundizar su distanciamiento o sus diferencias de opinión con la propia Cámpora. Entonces,
ahí, digamos, me parece que Cristina tiene una complicación seria porque hizo una apuesta fuerte por Kicillof y ella mismo lo tuvo que de alguna manera como reprender, pidiéndole, digamos, que haga las modificaciones de gabinete que terminó de hacer. Bueno, ahí tuvo que saltar a Máximo, se habla, Máximo Presidente 2023 sin escalas, pero en el medio tenés a los intendentes que ahora de alguna manera tratan de copar el gobierno de la provincia y eso, claro, complica el galimatías que vos decís. Sí, totalmente, porque por otro lado, digamos, primero, los intendentes no son una cosa homogénea, ¿no? Digamos, obviamente claro, los que fueron al gabinete fueron con visto bueno de la cámpora, no era, digamos, no son otros, vamos a decir así, otros intendentes un poco más peronistas tradicionales. La segunda cuestión es la figura de Máximo del cuarteto Alberto, Cristina, Kicillof, Máximo, digamos, es el que tiene peor imagen, ¿no? Inclusive dentro del propio Frente de Todos, ¿no? El propio votante que no considera, digamos, que haya tenido, digamos, hasta acá, digamos, ningún desempeño interesante como para verlo como líder. Esa es una segunda dificultad para una situación en donde si Cristina quiere volver, digamos, a jugar a una opción de pongamos un moderado y segundo un leal o ella misma, me parece que ese juego, digamos, ya con Máximo, digamos, se cae del todo, porque si Máximo va de primero ya no importa mucho que vos le pongas un gobernador de segundo, ¿no? Claro. Eso para el peronismo sería, digamos, un poco como relegarse de vuelta a la discusión. Entonces, creo yo que a partir del domingo, digamos, viene, para mi gusto, digamos, un proceso de larga reflexión de la propia Cristina respecto de qué es lo que le conviene hacer en 2023. Carlos, si en el escenario nacional, si se llegara a producir la cuestión de la pérdida de los senadores claves para Cristina, ¿eso podría radicalizar las cosas en la oposición? No, me parece que en la oposición lo que va a haber todo el tiempo, digamos, es una discusión entre halcones y palomas respecto de qué actitud hay que tener frente al gobierno para una elección en donde, bueno, como ya sabemos, la va a terminar definiendo el electorado moderado, ¿no? El electorado que fue con Macri en el 2015, después se fue con Alberto en el 2019 y ahora está castigando. Entonces, en ese marco, ojo que, digamos, lo peor que le puede pasar a los dos, pero sobre todo, digamos, a Cambiemos, que por ahora, digamos, tiene más posibilidades de poder captar ese votante moderado con una figura como Rodríguez Larreta, es que aparezca una tercera opción, porque, digamos, la tercera opción hasta acá, digamos, viene débil, pero público para una tercera opción hay, ¿no? Claro. Y siempre puede aparecer, digamos, el tapado que uno diga, uy, fulano de tal, mirá, qué interesante, y entonces, digamos, el cuadro es otro, digo, de que estamos todo el tiempo partiendo un poco del supuesto de que finalmente la elección de 2023 va a ser una elección entre las dos grandes coaliciones, pero nunca se sabe, digamos, si alguno o los dos coaliciones cometen algún error estratégico, entonces se filtre una tercera opción. Eso yo no lo descarto por completo. Bueno, viste, se está hablando ahora de Macri cercano a Milei, se habla de una posible alianza Macri-Milei-Esper para el 2023, bueno, son todas especulaciones, pero el fenómeno de Avanza Libertad, ¿por qué es tan fuerte en capital y no tanto en provincia, según tu visión? Bueno, a ver, primero, digamos, hay una diferencia de figuras, ¿no? Sí. Creo que Esper y Milei son, digamos, interpelan de manera un poco distinta a la sociedad, ¿no? Milei con una cosa muy claramente crítica del statu quo político y Esper mucho más en una línea más tradicional, ideológica, liberal. Entonces, desde ese punto de vista, a eso le tenés que sumar el hecho de que son dos distritos muy distintos. Provincia de Buenos Aires es claramente muy diferente al caso de la capital federal, que ha tenido, digamos, en varias oportunidades, digamos, algunas opciones liberales más o menos interesantes en términos de votos, y después me parece que, digamos, vos en Provincia de Buenos Aires, si vos sos opositor al kirchnerismo, el incentivo a tener que polarizarte en tu voto es más alto, ¿no? Porque claro, el tema es cómo le ganas al kirchnerismo. En Ciudad de Buenos Aires
el kirchnerismo pierde per se, pierde por definición. Entonces, digamos, la posibilidad de despolarizarte votando algo que te guste, porque total de todas maneras juntos va a ganar, también, digamos, te da la oportunidad de poder pensar en otras alternativas, sobre todo en una elección legislativa. Carlos, para el radicalismo en particular, ¿esta es una elección refundacional? En un punto puede ser que sí, ¿no? Digamos, definitivamente ha logrado mostrar músculo político, ha logrado mostrar otro dinamismo interno, astucia para poder ir incorporando figuras que no eran como tradicionalmente radicales, tipo Manes, tipo Lustó, y poder proyectarlos eventualmente, digamos, a una grilla presidencial. Me parece que es otra etapa, me parece que el radicalismo, digamos, además va a lograr equiparar, digamos, un poco los pesos específicos dentro de la coalición Juntos por el Cambio. Eso, digamos, me parece que es interesante porque también lo obliga, digamos, al PRO a hacer otro tipo de planteo, pues, de integración de las distintas fuerzas y, sobre todo, con perspectiva de cómo sería un gobierno 2023-2027 que todo el mundo coincide en que no puede ser ni desde lo ideológico ni desde lo metodológico como fue el gobierno de Macri. Entonces ahí creo que se presenta una oportunidad interesante porque claramente el radicalismo es la opción más socialdemócrata, ¿no?, dentro de Juntos por el Cambio. Bien, y ahí también va a haber halcones radicales probablemente, si Bullrich y todos esos se van con Milei y arman otra cosa. Yo lo que creo es que, a ver, a mí te doy una opinión muy particular. A mí me parece que el abrazo de Milei con Macri es un abrazo del oso sí, para Milei, digo, porque te abraza una de las personas más desprestigiadas de la Argentina, ¿no? Para que digas que él no forma parte de la casta política, cuando en realidad, digamos, le quiebra un poco la narrativa, porque supuestamente, digamos, Macri, Rodríguez Larreta, Bullrich, etcétera, digamos, supuestamente tienen que ser lo mismo, ¿no? Entonces me da la impresión, digamos, de que ahí hubo un poco de, yo te diría, un poco de ingenuidad, ¿no?, por parte de Milei, digamos, en ese ida y vuelta con Macri. Por último, para mí, Carlos, el lunes a la mañana, ¿habrá cambiado algo? Bueno, el solo hecho, digamos, de que el resultado se haya patentizado y haya concretado cambios en la composición de las cámaras, creo que definitivamente sí, ¿no? Más allá de que el ánimo popular, digamos, básicamente es el mismo, por eso lo más probable es que vayamos a tener un resultado, digamos, número más, número menos, estructuralmente semejante al del 12 de septiembre. Yo creo que sí, y creo que eso, digamos, también, porque además no nos olvidemos, digamos, que Juntos por el Cambio tuvo internas en 4 de los principales distritos, esas internas se saldaron, y todo va camino, digamos, a que todo ese voto se mantenga dentro de ese ámbito. Entonces también, digamos, me parece que ese es un dato particular. Y por el otro lado, digamos, también tener en cuenta que el gobierno tuvo una oportunidad de poder mostrar capacidad de reacción después del 12 de septiembre, la mostró a medias, y si el domingo que viene, digamos, te certifica un resultado semejante, también será toda una conclusión respecto de cuánto hay de agotamiento real, por lo menos en esta etapa histórica kirchnerista, de la mano del peronismo, ¿no? Gracias, Carlos, por estos minutos. Te mando un fuerte abrazo. Te despide Ricardo. Carlos, como siempre, muy generoso y muchísimas gracias por tus conceptos. Por favor, es un placer enorme para mí siempre charlar con ustedes. Hasta pronto. Allí estaba Carlos Fara, consultor político, especialista en opinión pública, campañas electorales y comunicación de gobierno. La verdad que un lujo, Ricardo, como siempre, ¿no? Sí, contar con el respaldo de Carlos para que nos ayude a pensar es realmente un lujo y por suerte lo podemos hacer. Bien, bueno, la verdad que tenemos mucha tela para cortar la semana que viene, así que nos vamos a ir preparando, ¿eh? Así es, la semana que viene en el último programa de este ciclo, sí. En el cual me gustaría exclusivamente dedicarlo a charlar con usted. ¿Usted se despide la semana que viene?
La semana que viene estaríamos cerrando el ciclo por este año. Muy bien, ¿sí? muy bien. Bueno. Dado de que tengo una serie de compromisos que me obligan a viajar. Bueno, qué afortunado. Tenés el PCR, todo sí, el carnet de las vacunas. Tengo todo, el carnet del Automóvil Club también. Ese es importante. Bueno, ¿se acuerda de eso usted? Sí, pero mi papá no solo tenía el carnet, tenía una chapita que no sé, no era de bronce, pero era una chapa, ¿viste? Como la de casi la de los médicos, y la llevaba en el auto arriba del tablero, y decía el escudo del Automóvil Club. Andás a ver, ahora la voy a reclamar a ver si quedó en la casa de alguno de mis hermanos. Buenísimo. Bueno, nosotros la gente se nota que somos muy espontáneos, porque yo cuando me fui a Mendoza le dije, la semana que viene viajo, y usted se tiró al aire. Nos contamos la vida. Por otro lado, lo que sí nos falta todavía es organizar toda la serie de eventos y festejos de acá a fin de año que iremos dándole agenda y fecha. Sí, eso es un trabajo aparte, le digo, así que... sí, lo vamos a encarar con fuerza, como muy siempre. Bien, un fuerte abrazo, Ricardo. Le mando también un gran abrazo, César, gracias. Así estaba Ricardo Jaén, como todos los miércoles aquí en After Office.